Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidé. Argentina, Argentina. No podemos gritar otra cosa. Hoy es un día de fiesta. No solo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, sino que el mundo entero, creo que salvo algunos en Francia, porque también hubo argentinos festejando en Francia, el mundo entero festejó que Argentina ganara y festejó que Maradona esté en este mundial recogiendo los frutos de tanto trabajo, de tanto tiempo, con la admiración de todo el mundo. Conmovía ver los hermanos en Bangladesh y también en esta multitudinaria marcha juntada que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos quienes pudimos llegar casi hasta el obelisco, también veíamos algunas banderitas de Bangladesh acá en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que nos conmovía. Y bueno, fue una expresión solidaria, política, social, realmente era también una expresión política de que los argentinos podemos hacer cosas juntos, unidos, y una celebración de esa hinchada, celebrando a un equipo, no solamente a Messi o Scaloni y a sus líderes, sino también a todo un equipo con humildad, con trabajo, con esfuerzo y sabiendo jugar en equipo. ¿Cuánto tendría que aprender la política y los políticos de esto que vimos en este muy buen ejemplo del buen deporte? Pero bueno, hoy tenemos un programón recontra feminista, así que vamos a dar paso para que nos acompaña en el piso Dora Barrancos, una referente, una líder del feminismo de la Argentina, de América Latina, una intelectual, una política, pero también una mujer que es un encuentro en los consensos de lo que es lo intelectual, lo práctico, una activista que puede interactuar entre lo teórico y lo concreto, ¿no? Así que es realmente una gran alegría, Dora, siempre tenerte. Te hemos tenido varias veces invitada en el programa, pero bueno, terminó el 2022 y empieza el 2023 y tenemos evaluaciones y hemos avanzado mucho en Argentina, en América Latina, y hoy le queremos dedicar este programa para interactuar con algunas referentes a quienes respetamos muchísimo y que seguramente nos pueden aportar no solo lo bueno que hicimos, sino lo que nos queda pendiente. Así que bienvenida a Café con Luber, a Radio Sónica, y bueno, me gustaría escuchar tus reflexiones de cómo cierra este 2022, cómo arranca el 2023 para las mujeres, para la igualdad real de oportunidades y de trato en la Argentina y en la región. Primero lo primero, muchísimas gracias, María José. He estado varias veces acá en tu cafecito. Bueno, es una excelente oportunidad para reflexionar. Hemos estado atravesando zonas de mucha convulsión, desde la recuperación, de un camino de posibilidad integrativa social, de vuelta a la conquista de derechos sociales y también personales. Porque yo creo, voy a decirlo francamente, que hubo una especie de clausura en el cuaterno anterior, ¿no? Es decir, una enorme posibilidad que tuvimos de ganar el aborto, la ley de aborto en el 2018, abortó, y bueno, lo voy a decir francamente, porque creo que no hay convicción liberal en esa fuerza que dominó el escenario argentino, el Estado argentino, entre el 2015 y el 2019, ¿no? Entonces, quedaron hazañosas circunstancias heredadas, digo hazañosas porque hay que hacer una hazaña para tener un compromiso tan gravitacional en la vida argentina como una deuda externa de algo así como 180.000 millones de dólares, que luego se ha podido modificar un poco con las negociaciones hechas a los bonistas y con algunas negociaciones que me parece que tienen que todavía ser perfeccionadas
por eso las llamo algunas, con el Fondo Monetario Internacional. Eso es abismal en términos inclusive generacionales. Yo he hecho un modesto cálculo de que esa deuda es impagable en por lo menos 2 generaciones más. En suma, luego la circunstancia del COVID, que ha sido una negrura espesa, no solamente por la cantidad de víctimas letales, por la incertidumbre y por, bueno, todas las cuestiones que aparecieron de un modo casi negacionista y de un modo patético, ¿no? En ese negacionismo voy a recordar lo que eran las manifestaciones del 2020, ¿no? Acerca de, en fin, insólitas manifestaciones. La oposición a las vacunas, En suma, vacunas cuyo precio deberíamos saber, conocer más. Yo insisto en decirle a compañeras y a compañeros que están obviamente en la esfera gubernamental, ¿por qué no hemos traducido en un spot el enorme gasto, la inversión que se hizo en materia de vacunas? Porque, en fin, puede ser que algunas personas crean que fueron obsequios. En suma, yo creo que hemos transitado una parte feroz en general en estos 3 años. El 2022 ha permitido algún reacondicionamiento económico. Es cierto que a un costo severo, como yo no soy especialista en macro, apenas en la economía doméstica, pero lo que quiero decir es que tenemos sí una cierta evidencia empírica de primero casi una retomada muy rápida de la Argentina en materia de reactivación económica. Comparado con otros países de la región, Argentina había perdido 10 puntos del Producto Bruto durante el año 21, ¿no? Entonces, hay ahí, hasta mediados del 21. Luego una lenta recuperación, y ahora yo diría, una recuperación que se advierte así empíricamente en todo lo que se traduce en el movimiento que hay en las circunstancias de consumo. Es cierto que, no puedo dejar de decir, esta aceitada máquina que está viendo tiene una contrariedad tremenda con la tasa inflacionaria. En fin, algunos manuales de economía dicen, y recuerdo las lecciones de economía, que sabés vos bien esto, que la inflación es una especie de aceite del capitalismo. El aceite del capitalismo, dice un gran autor, es la inflación. Ahora, está como, yo diría, en una circunstancia desaforada. Es cierto que estamos muy contentes porque la última medición significó una baja de casi 2 puntos y parecería ser que algunos acuerdos que se han hecho, por lo menos de 4 meses, tendrían una cierta estabilidad. Vamos a ver. Ahora, en suma, no solamente para cerrar esto, tenemos una contradicción grande entre el nivel de actividad adquirido, las tasas de actividad que se ven en algunos rubros, el crecimiento del producto en algunos rubros y el atosigamiento que está existiendo respecto de salarios que no alcanzan. Un poco nos estás pintando el panorama económico, el panorama social general, de alguna manera contextualizando que no podemos mirar cómo les va a las mujeres y cómo nos va con la igualdad si no miramos el panorama general. Pero todas las consignas de los encuentros nacionales de mujeres, de los 25 de noviembre, de los 8 de marzo, vienen reiterando vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Entonces nos preocupa, en relación a los temas que vos misma planteaste, bueno, nos preocupa por supuesto el impacto de la inflación que golpea a todos y todas, pero que fundamentalmente las mujeres, jefas de familia, jefas de hogar, que son además las que llevan las economías domésticas, tienen que lidiar con eso. Y por el otro lado nos preocupa que tal vez hubiéramos pensado, y tal vez estemos a tiempo, de plantear con mayor creatividad algún cambio en la lógica del pago de la deuda sin discusión, porque hemos visto renegociaciones que en realidad nos terminan endeudando más.
y creíamos que esto era una etapa agotada de la Argentina. Es como un déjà vu donde entiendo que el macrismo nos volvió a endeudar, pero el nuevo gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, tal vez debió, por las vías jurídicas, rechazar un pago de una deuda que era ilegal, porque de hecho dijimos, y el propio presidente lo dijo, que había que iniciar una investigación, que de hecho está en curso judicialmente, pero ¿por qué seguir pagando una deuda que no se contrajo legalmente y que tampoco terminó siendo beneficio para los argentinos y argentinas, ¿no? Sí, yo sigo y muy atentamente lo que decís y en gran medida de acuerdo. Digo en gran medida porque no tengo muy claro, la verdad, si hubiera podido establecerse un tipo de negociación que de todas maneras no es terminal, no es una negociación terminal, sino no habría permanente diálogo. El fondo, que es un banco en realidad, el fondo es una situación aciaga, Deberíamos repensar en otras cuestiones, si es un ex ante, ¿no? Yo no estoy segura de que pudiera haber habido un trámite mejor para esta maña deuda. Yo lo que sí recuerdo es que el ministro Guzmán llevó hasta las últimas, yo diría hasta las últimas temporalidades la negociación. 2 días después teníamos un compromiso de pago de $20.000 millones. Entonces, yo me pongo en esa situación de contexto era eso. No arreglabas esas 48 horas antes y tenías la otra. 2, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, tú misma has señalado que hay una presentación judicial. Vaya a saber cuándo tiene debido tratamiento. Algunas son muy rápidas. Y la tercera, por supuesto, la tercera cuestión es algo que no puede escaparme. Quienes más van a sufrir el endeudamiento, las endeudadas, son las mujeres. Y hay que pensar que las mujeres de los 2 primeros deciles de ingresos, estos de las más pobres, que son en realidad, lo decimos siempre, las más pobres son las más pobres entre los pobres. Esto es así, entre los pobres, las más pobres son las mujeres. Y el endeudamiento allí es feroz. Y además, la situación de limitante que hay respecto a la actividad económica en las mujeres del primer decil, que son el 60% de la sostenibilidad del hogar. Ahí hay una situación dramática. Estamos hablando con Dora Barrancos, referente feminista, asesora presidencial, y la queremos saludar e incorporar a nuestra conversación a Cecilia Alemani. Le agradecemos muchísimo, ella ya está descansando en Uruguay con su familia, pero es una argentina y ella es la responsable de ONU Mujeres en Argentina en este momento, y también es la representante de ONU Mujeres adjunta para América Latina. Así que muchísimas gracias, Cecilia, por estar en comunicación conmigo, y acá estamos en el piso con Dora Barrancos y te agradecemos mucho. Estamos evaluando un poco cómo cerró el 2020, cómo cierra este 2020 para las mujeres en América Latina 2022. Y en 2022. Uy, cómo estoy, qué fallido. ¿Cómo cierra este 2022? Perdimos 2 años en esa cuenta. ¿Cómo cierra este 2022 y cómo empezamos el 2023? ¿Cómo ves vos lo que ha pasado en América Latina? Estábamos muy preocupadas por las situaciones de endeudamiento, por el modelo extractivista post-COVID, digamos que no vemos demasiados cambios en América Latina, y muy contentas por esta declaración de Buenos Aires que tuvo lugar en Argentina en los últimos meses y que de alguna manera sienta una posición política importante del feminismo y de los estados en relación a los temas de género que, bueno, seguramente va a tener consecuencias positivas, por lo menos en la exigencia que podremos tener en materia de políticas públicas. Así que, bueno, queremos escuchar tu evaluación para América Latina y para Argentina en particular. Bueno, muchísimas gracias, María José. Espero que tengan buen retorno por la invitación. Perfecto. Es un honor estar aquí contigo y con Dora siempre, así que gracias por permitirme sumarme, a pesar de no estar en el piso.
Bueno, solamente aclaro que no soy argentina, soy uruguaya, pero con gusto asumo la argentinidad. Es esto de que muy poca gente se da cuenta de la diferencia, y yo siempre digo, volviendo al proyecto Artiguista de las Provincias Unidas, que hay que ser del Río de la Plata para darse cuenta de la diferencia, y realmente es una alegría poder estar acá. Evidentemente la región y el mundo están en una situación compleja en esta intento de salida del COVID, ¿no? Hemos todos empezado de forma muy optimista a hablar de la época post-COVID. Sin embargo, lo que está tomando es nuevas formas, y todo depende del lugar en el mundo en el que uno esté, realmente a cuáles han sido las condiciones de posible salida. Tú decías, María José, que esta recuperación sostenible, o nosotros hemos trabajado mucho en general desde Naciones Unidas, llamado a que la salida del COVID fuese con una recuperación sostenible, de alguna manera como una oportunidad, a pesar del horror y del espanto y del impacto que tuvo, no solo sobre las vidas que perdimos, y en este sentido ser consciente que somos una generación de supervivientes a una pandemia global, sino también porque, bueno, podía ser una oportunidad de repensar las relaciones económicas, y en este sentido, una de las tantas externalidades en esta triste pandemia fue poner en evidencia la crisis de los cuidados, que siempre estuvo para las expertas feministas y de los estudios de género, que no es ninguna novedad para el movimiento ni para las mujeres en general, pero que sí se puso en el debate público como nunca antes. Realmente parecería que ante la pandemia y la dificultad de la sostenibilidad de la vida, este concepto de sostenibilidad de la vida dejó de ser un concepto teórico o solamente de las feministas, y por lo menos está en el debate público. El desafío profundo es que las fuerzas para, a la salida de una crisis tan profunda como esta, volver y que todo siga igual, esa expresión que está en inglés del business as usual, ¿no? De seguir trabajando como siempre, como si nada hubiera pasado, son muy fuertes. Y en este sentido, estamos en un momento, y por supuesto toda la agenda medioambiental y de cambio climático nos pone, ¿no?, en este sentido, no solo por los reportes del panel de alto nivel, sino también por el propio discurso político que el secretario general de Naciones Unidas lleva muy fuerte y adelante, de que realmente estamos en un momento de últimas alarmas y últimos llamados de poder cambiar, acá mi perra hace eco, la forma, digamos, en la que concebimos la economía, la producción y la reproducción. Y lamentablemente los modelos económicos de producción y explotación no han cambiado, a pesar de la pandemia, a pesar de los llamados de atención y de los consensos, ¿no?, que han habido. Y en ese sentido quizás solo tocar de que estamos en definitiva en unas múltiples crisis, ¿no? Y América Latina en algún sentido, si bien aumentó muchísimo la pobreza y la pobreza extrema durante estos últimos 2, casi 3 años, y claramente países como Argentina, que tienen problemas serios de pobreza, que como bien decía Dora, ¿no?, las mujeres en hogares monomarentales, ¿no?, las jefas de hogar, como decíamos antes, son las más pobres de las pobres, y además las que tienen más cuidados que recaen, y cuanto más si hablamos de mujeres indígenas o de mujeres migrantes que enfrentan estas múltiples discriminaciones. Pero hay una crisis, digamos, del hambre a nivel mundial, que evidentemente países productores de alimentos tienen un rol que jugar y son llamados a jugar un rol diferente. Hay una crisis financiera que ustedes hacían eco de qué significa para un país como Argentina o un país en vía de desarrollo, porque no somos, digamos, no es el único caso que enfrenta estas renegociaciones estructurales y la necesidad de poder salir con sostenibilidad, que se combinan de alguna manera con una crisis energética que también preocupa, y todas ellas preocupan quizás por primera vez desde hace 20 años, ¿no?, desde la crisis del 2008, a los países desarrollados también, ¿no? Y en este sentido creo que desde lo que ha sido el inicio del siglo XXI, las crisis dejaron de ser solo un problema de los países en vía de desarrollo. Quienes somos del sur tenemos claro que las causas estructurales no están dadas por quienes toman las reglas del juego internacional, sino por quienes las definen, y lamentablemente, y esto sigue siendo una discusión también en Naciones Unidas, pero en todos los ámbitos, en la OMC, en el G20 y demás, cómo esta concentración del poder de toma de decisiones, de cómo se enfrentan las crisis y se sale de las crisis, realmente lo único que ha hecho es reproducir más las desigualdades. Estamos saliendo todavía. Les pregunto, ¿sí?, a las adelante. dos, el potente movimiento feminista de América Latina, del Caribe, ha venido lidiando en estos 40 años
poniendo agendas, modificando leyes, modificando políticas públicas, teniendo logros arduos en el camino, pero con buenos resultados. ¿Creen ustedes que en los cambios de modelo, de sistema que estamos planteando necesariamente, tanto en lo económico como en esto que tiene que ver con el modelo de desarrollo, las feministas y esta agenda novedosa para la política que estamos planteando desde el feminismo puede producir cambios? La escucho a Dora. Nuestra agenda, nuestra hoja de ruta en esta declaración de Buenos Aires que se suscribió al final de la conferencia de la mujer que tuvo lugar en noviembre en Buenos Aires, ¿puede ser una hoja de ruta desde donde discutir con los estados para introducir cambios en esas políticas públicas? Porque... Sí, por supuesto. Hola Ceci, un gusto enorme estar acá, tripartitas. Gracias gracias María José por podernos. Yo soy una optimista y redenta, así que no me vengan con porvenires oscuros. El presente es muy oscuro, evidentemente el planeta nos ofrece hoy una situación brutalmente enrarecida. Hay mucho más concentración desde el 2008 para acá, o sea, el 2008 crisis que parecía de una cierta, alguna gente se entusiasmó con la terminalidad del capitalismo, cosa que era, en fin, una ensoñación vaga. No solo no ocurrió eso, sino que hay más concentración. Bueno, y en esos años también se forjó el podio que tenemos en América Latina, ser la región más desigual del planeta. Obviamente hay regiones del planeta muy pobres, pero la desigualdad, eso es brutal, que existe en América Latina, no existe en lo interno del África, por ejemplo. Entonces, yo, sin embargo, volviendo a la pregunta tuya, creo que el movimiento más estridente digo, en sus consecuencias, en su raigambre, en su extensividad, es el movimiento de mujeres en América Latina. Es el movimiento de mujeres. No podemos idealizar todos los conjuntos, pero creo que Cecilia estará de acuerdo conmigo. De momento está ocurriendo algo notable. Es la primera vez que el sur-sur le da lecciones al norte-norte en materia de lo que serían categorías políticas de conquista de derechos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas. No es poca cosa. Hemos alterado la bibliografía, ¿no es verdad? Entonces digo, ahí hay un entusiasmo mío. Yo creo que en algunos lugares, concretamente en nuestro país, más allá de los avatares, creo que la Argentina, junto con Uruguay, y tal vez con algún otro país de América Latina en este momento, hemos conseguido pasos muy importantes en materia de estas conquistas. Creo que hay allí algo que está en orden de la imitación del copyright para el resto de los países. Nuestro último notable logro, que es la ley de aborto, ha significado dos manifestaciones muy estridentes a nivel de lo que serían Cortes Supremas, una la de México y otra la de Colombia. Entonces, quiero decir que de ninguna manera podemos decir que estamos en medio de la vorágine muy, muy dolorosa. Sin embargo, hemos conseguido pasos importantes. Y eso es lo que me lleva a pensar, y ahí cierro, que hay una especial potenciación de las mujeres. Y esa potenciación de las mujeres debe constituir, obviamente, en una magmatización de tipo cambio político y social en nuestra región. Cecilia, en esta línea, ¿qué podés hacer vos, qué puede hacer ONU Mujeres para acompañar, fortalecer estos cambios en la región y en particular tus planes para la Argentina? Bueno, primero que nada coincido plenamente con la visión de Dora, de que si miramos hacia atrás nunca hemos avanzado tanto en la agenda de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres y las diversidades en particular, con este compromiso pionero, ¿no? Que claramente vemos no solo en los marcos normativos que se avanzaron, sino también en la adaptación de lo que son protocolos latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, Argentina adapta el protocolo latinoamericano para la investigación de los feminicidios y lo expande a travesticidios
y transfeminicidios. O sea, es todo desde los derechos, pero también en la prevención, la respuesta y la reparación de la violencia basada en género, ¿no? Acá hay un sentido de avance de la agenda que efectivamente tiene esta construcción regional, porque Argentina juega un rol importante en los espacios de construcción regional y a la vez ejemplo para el mundo. Como ONU Mujeres, por supuesto, lo que tenemos que hacer, porque para eso se creó ONU Mujeres hace 11 años, es apoyar a las organizaciones de los movimientos feministas, tanto, digamos, en el territorio como en su incidencia, interlocución a nivel, digamos, regional e internacional. Esto es trabajar de la mano, es poder dar espacio a esas voces, no solo que vienen de las calles, de las organizaciones y las movilizaciones masivas, sino también de las feministas en los centros, en las universidades, en las ONGs, en el tejido, digamos, del movimiento, y que realmente están haciendo bibliografía, ¿no? Como decías, Dora, se dio vuelta la bibliografía en muchos ámbitos, por supuesto, de feminismo tradicional y de la diversidad, pero también en agendas tan amplias que vienen a recuestionar la protección social como la agenda de cuidados, ¿no? Y en ese sentido es que el rol, digamos, que nosotros vimos fue de alguna manera sumarnos al espacio intergubernamental en América Latina y el Caribe, en el seno de Naciones Unidas, que está bajo la égide de la CEPAL, y coorganizar juntas lo que fue esta 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer, que sacó este compromiso de Buenos Aires, que sí es una hoja de ruta, coincidimos, y sobre el cual vamos a trabajar. ¿Esto qué significa en el territorio y en Argentina, pero también en otros países de la región? Primero, avanzar los marcos normativos, está el proyecto de ley del CINCA para discusión en algún momento del Congreso y apoyar ese debate público. Asegurar, por supuesto, que en todos los ámbitos de discusión política y electoral se definan estos pisos mínimos de la igualdad de género y del avance de esta agenda. Y a la vez bajar al territorio, ¿no? Esto, al fin y al cabo, precisamos marcos, precisamos presupuesto y mecanismos de financiamiento, pero también qué quieren decir los cuidados comunitarios, cómo se pueden avanzar a nivel, digamos, en países federales, esto lo estamos en Argentina, en México, en Brasil también, en el norte, en Belén, cómo poder avanzar esta agenda a nivel subnacional y comprender qué quiere decir cuidados, cuál es el costo y cómo implementar con las organizaciones de base, ¿no? Muchas vienen siendo organizaciones que se dedican a los cuidados por la falta de presencia del Estado en este sentido, y cómo se relaciona con otras agendas, ¿no? Ayudar a avanzar este debate de cómo está relacionado a la falta de servicios de cuidados con el endeudamiento de las mujeres, particularmente en aquellos hogares más pobres o con menos ingresos, y con la informalidad, ¿no? Cómo contribuir a avanzar en la creación de empleo decente en estos sectores, que a la vez dignifiquen, ¿no? Y no solamente den la solución de los cuidados que no están dadas. Esto en esta agenda, por supuesto, en participación política, la prioridad es paridad y avance de agendas de igualdad y de respuesta al feminismo desde las distintas plataformas políticas. Acá se hizo en el Congreso, también en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer, el primer foro parlamentario en este ámbito, vinieron más de 100 parlamentarias de toda la región, y esto, ¿no? Fomentar los aprendizajes cruzados de cómo evitar todas las trampas a la paridad que suele haber en los distintos dinámicas, digamos, de político-electorales en nuestro país. Financiamiento a los partidos políticos es un tema que nos parece crítico, y la transparencia, y por supuesto cruzado con violencia, ¿no? Violencia política es uno de los temas que estamos trabajando, y bueno, la agenda de violencia basada en género y sus distintas expresiones con las dificultades de acceso a justicia. Ahí, si tuviera que poner un par de titulares, diría, bueno, por supuesto, seguir fortaleciendo el sistema de prevención y respuesta a los feminicidios y a la violencia basada en género, trabajar todo el tema de acceso a justicia, porque muchas veces hay violencia institucional que lo que hace es revictimizar a quienes tienen que transitar ese camino, y se reproducen los estereotipos de alguna forma machistas en el propio sistema judicial, y bueno, y la dimensión de empoderamiento económico como un medio de salida, ¿no? De lo que son las dificultades para la autonomía física, y cómo potenciar la innovación y también el sentido de agregar valor en esta lógica de una economía que no podemos seguir reproduciendo una visión de la autonomía económica en una economía fosilizada, pero bueno, esto requiere todo un cambio cultural de ir hacia la valoración de muchas veces cooperativas, ¿no? Las organizaciones de la economía social y solidaria que están en el territorio con estrategias que a veces son de supervivencia, pero que fácilmente podrían transitar hacia la sostenibilidad, y bueno, cómo
poder apoyar esto y asegurar que la brecha digital que todavía persiste se reduzca y sea empoderadora, ¿no? Y no limitante de derechos, como muchas veces es hoy la digitalización, que termina reproduciendo nuevas formas de violencia. Te agradecemos muchísimo, Cecilia, por habernos atendido en tus vacaciones, en tu descanso y por haber tenido aunque sea este ratito, pero te vamos a esperar acá en Buenos Aires, en la radio, cuando quieras venir. Y también tenemos mucho para charlar porque estamos desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos con este proyecto tan importante del Fondo Fiduciario Global para la prevención de violencia contra las mujeres, para mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres trans, y que estamos aprendiendo tanto de esas experiencias que nos gustaría también compartirlo con vos y con nuestras oyentes, pero bueno, será cuando puedas y bueno, seguimos con más Café con Luber, con Dora acá presente. Gracias, Cecilia, y bueno. Un abrazo grande, Cecilia, y mucho éxito. Nos estamos viendo. Vamos a precisar de las voluntades de todas y porque esta agenda realmente la tenemos que empujar día a día y aprendiendo de las gigantes que nos preceden. Así que un honor, Dora, siempre escucharte y bueno, y a seguir trabajando y pensar el 23 con optimismo a pesar de las restricciones. Gracias. Un abrazo. Un beso grande, gracias. Bueno, a mí me gustaría, Dora, que profundicemos un poquito más. Tenemos un Ministerio de las Mujeres, vos sos presidenta de nuestro Consejo Asesor Honorario del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y bueno, ha habido avances, ha habido cambios de ministra. ¿Cómo se encarrila esta nueva administración, esta continuidad en el cambio? Y para eso también la invitamos y no sé si ya la tenemos en línea, estamos intentando comunicarnos también con Susana Chiarotti, pero queremos tus reflexiones. Bueno, en primer lugar, yo diría que para mí fue un enorme honor que en su momento Elizabeth Gómez Alcorta me invitara a ser la presidenta honoraria de este Consejo Asesor, que es un consejo asesor, como tú ya sabes, porque lo integras, de mucha poliglosia, muchas voces, muchas condiciones, de muchas condiciones femeninas, porque la condición femenina no es única, es múltiple. Esto es una arrojada idea de nuestra gran querida Rosy Braidotti. Habitamos muchas mujeres en cada una de nosotras y lo mismo ocurre con los varones. Yo creo que el esfuerzo que hizo ese ministerio inaugural fue enorme, aunque a veces también puedo percibir que no todo lo que se ha podido hacer tiene una traducción inmediata, visible, consigue un grado de percepción. Hay algunas cuestiones que se han hecho que tienen muchísimo asidero en relación a el orden de los derechos extendidos y sin embargo no tiene una visibilidad tan enorme. Yo quiero rescatar el primer y ahora segundo plan que tiene que ver con las violencias. Fue un plan de enorme envergadura, cuya uno de sus coagulados, por decirlo así, es el plan Acompañar, el programa Acompañar. El plan nacional tiene ese programa Acompañar, lo mismo que el programa Potenciar. Es cierto que un ministerio nacional tiene necesaria articulación con mediaciones hasta llegar al nivel local, al terreno, al territorio. En fin, yo lamenté muchísimo la salida de Elizabeth, muchísimo, sobre todo las condiciones en que se fraguaron las ya imposibilidades por parte de Elizabeth de continuar y desde luego estamos acompañando mucho a Yelén. Yelén venía haciendo un trabajo en San Luis, en un área obviamente demográficamente más limitada y obviamente dentro de escenarios que no tienen toda la, la repercusión de un Ministerio Nacional. Entonces, yo le tengo mucho cariño a Yelén. Yo tuve cierta ventaja comparativa porque la conocí antes
en oportunidad, inclusive antes de iniciarse esta gesta terrible que fue el COVID, porque la visité en San Luis invitada por el grupo y me pareció además notable lo que venía ocurriendo en San Luis, una ruptura de todo orden en una provincia que no es la única, que tiene aspectos muy tradicionales, pero que bueno, que se manifestaba de manera muy, muy dificultosa respecto inclusive de logros tan fundamentales y de conquistas tan fundamentales, ¿no? Como es el aborto y demás. Así que ahí Ayelén fue muy fogueada por todas las circunstancias. Me impactó mucho en aquel momento su voluntad y su vocación de efectivamente plasmar la idea de derechos para las diversidades. Voy a decir la pluralidad, que es redundante, debe decirse la diversidad, pero encuentro que necesito subrayar esa idea de plural y plural y plural, y eso me impactó mucho. Bueno, fue traída a este cargo nacional y hay que hacer gran empeño para acompañarla en una coyuntura difícil porque se tramitan desde luego todos los acontecimientos, sobre todo en materia, como diré, presupuestaria, los acontecimientos en materia presupuestaria, que hay que, digamos, para los que hay que tener una diligencia muy particular, muy esforzada, ¿no? La discusión, sobre todo de cada parte, de yo diría, de un totum que no es precisamente de holgura. Entonces, hay que acompañarla en eso, hay que acompañarla en sus determinaciones respecto de cómo llegar inclusive efectivamente a los territorios. En fin, de mi parte creo que también hay una responsabilidad moral, me implico, digo, mi responsabilidad moral es en todo caso la sostenibilidad de esta notable estructura ministerial, notable digo porque fue un cambio más allá de las opiniones que por ahí podamos tener. Hay gente que todavía de buena fe piensa que no sé si era importante un ministerio. Yo creo que es casi indiscutible que un ministerio es una conquista muy, 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 muy significativa, ¿no? Entonces, yo la veo a Ayelén sobre todo con su equipo, con una necesidad de dar continuidad a lo que se venía haciendo, de efectivamente jugarse fuertemente con aquellos programas que son muy, muy, muy peliagudos en términos presupuestarios, digo, claramente el acompañar, lo mismo que el potenciar y que debemos sostener. Y en fin, queda, digamos, a lo largo del 23, quedarán, en fin, seguramente tendremos muchas posibilidades de ver en qué medida hay algo que sí nos preocupa y que creo que es una preocupación de la ministra y su equipo, no retroceder en aquellos aspectos, insisto, programáticos que son fundamentales para la sostenibilidad, sobre todo del Plan Nacional contra las Violencias. Ha habido un emerger de grupos de derecha, de una derecha bastante retrógrada, conservadora, fascista, no sé cómo denominarla, que ahora tiene alguna representación electoral, aunque no es necesariamente importante, pero que suma a las derechas más moderadas. Y hay un discurso en algunos medios de comunicación muy contundente sobre la inutilidad del Ministerio de Género, del INADI, de los organismos que han venido a establecer una agenda alternativa, ¿no? Como si estos fueran cuestiones menores, como que si se encargaran de cuestiones es que en su perspectiva ideológica son cuestiones, yo diría, no solo menores, son cuestiones que no deberían existir, porque efectivamente yo voy a tomar el guante ya. La novedad que tienen las derechas hoy, las derechas radicalizadas con fórmulas fascistas, porque eso es lo que está ocurriendo, creo que vos sabés perfectamente que yo discuto el título liberal a neoliberal. Liberal es nada.
Sí. Acá no hay liberales. Vamos a ir... Porque liberales, hay aspectos de los liberales que históricamente importantes. Y nosotros abrazamos muy también, importantes, como ¿no? defensores de los derechos individuales. de la República, ¿no? sí. Pero, Bueno. ¿no? Hay una cuota. Marx exprimió muchísimo de las tesis del liberalismo clásico. Por lo tanto, no hay liberalismo. Lo que hay es un azote muy, muy particular que invade zonas zonas de la realidad humana que me preocupan mucho. Yo creo que la incertidumbre y la inseguridad dan miedo, y el miedo es el mejor acompañante para la extrema derecha. Entonces, y hay algo nuevo. Las derechas fascistas en el mundo se han puesto programáticamente antifeministas, antidiversidad, antiderechos, programáticamente. Antes existía gente de derecha reaccionaria, que era obviamente homofóbica, lesbofóbica, etc. Hoy se han constituido en programas. Esta es la novedad que tenemos. Hay programas. Esos partidos hacen programas antiderechos. Bueno, esta es la puja. Y esperemos que efectivamente, como es mi deseo íntimo y el deseo de una humanidad digna, de una humanidad completamente esclarecida, no cejaremos en el empeño de tener una humanidad esclarecida. Es imposible. Es imposible compadecernos con la idea de la servidumbre voluntaria. Ahora, vos me hablás de programas como el acompañar, el potencial, y muchas de las personas que nos están escuchando probablemente ni sepan qué son estos programas, porque a veces son títulos que quienes no estamos en los temas o en las cuestiones no sabemos. Si vos tuvieras que decir en estos años de gobierno de Alberto Fernández los avances concretos, metas que se habían planteado, que se han logrado en temas de género, o porque se sancionó una ley, o porque se bajó tal tasa de tal porcentaje a tal porcentaje, ¿qué cosas concretas vos sentís que ya hemos logrado o estamos en camino de lograr? Hay algunas ¿Y qué cosas nos quedan pendientes? Hay algunas concretísimas. Tenemos ley de aborto, lo que no es poca cosa. Eso es fundamental. Eso es innegable, que es una tremenda conquista que queda un poco como anegada. Y no está a mí me gustaría mucho que en la publicidad no se nos ocurriera cancelar para nada la propagandización de una ley que tiene un efecto tan fundamental para la autonomía de las personas gestantes. Entonces tenemos eso, pero luego el programa Acompañar tiene alrededor de 270.000 beneficiarias. Son las personas, son las mujeres asediadas por la violencia, sin recursos, que son asistidas por el Estado, con un valor, no me animo a decir en este momento en cuánto está, pero es una distribución de recursos que se otorgan a las personas que están en una situación de padecimiento, de violencia y sin recursos. Era enorme. Se pensaba al principio que iba a haber, no sé, 80.000 asistidas, no recuerdo cómo era, creo que era abajo de 100.000. Bueno, hay casi 280.000, con tendencia al crecimiento. Y eso es lo que hay que fortalecer. El potenciar tiene que ver con la actividad, con dar trabajo a las mujeres. Entonces, esas son fundamentales. Y bueno, yo podría decir otras marcas que probablemente la gente olvida o no tiene. Es importantísimo lo que hizo en este ciclo gubernamental en materia de conseguir una ley de cupo para las personas trans, que son personas con enormes dificultades para encontrar el camino de una habilitación laboral. Entonces, y bueno, es el Estado argentino que se compromete en sus 3 poderes a la asignación de un cupo para personas trans. Esto es una cuestión. Y hay otras que tienen seguramente valor simbólico, no tanto, pero son fundamentales para la vida, para la existencia. El hecho de que se dispusiera que y esto es único en América Latina, que registralmente haya una posibilidad de que no nos identifiquemos binariamente varón-mujer, caramba, es un paso a la dignidad, a los derechos individuales fundamentales, tanto que deberían practicar
las fuerzas liberales, como programáticamente al menos. Entonces, y luego la cantidad de recursos que se han dado en materia de lo que llaman pulseras, la doble pulsera. Hay una enorme cantidad de recursos que ha ido a constituir, yo no diría de ninguna manera acercarse a la solución del problema, pero acercar a elementos prácticos que tienen que ver con, sí, evitar la posibilidad cierta de femicidios. Hay algo, había bajado un poco la tasa de femicidios, no es para conmemorar, porque eso depende, obviamente eso no cristaliza lo que se podría llamar tampoco un logro de las circunstancias. Yo creo que, sin embargo, voy a también reconocer lo que ha hecho el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, enorme trabajo del equipo del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, enorme. Es cierto que, y sobre todo de la provincia, que ha llegado a las, yo diría, las consideraciones más territoriales. De todos modos, si vos me permitís, yo digo, sí, falta mucho. Falta una gran reforma educativa, falta una reforma de formación docente, porque para aniquilar la violencia tenemos que aniquilar, obviamente, erradicar el patriarcado. Falta cumplir la educación sexual en las escuelas, bueno, que es nuestro triple lema está allí. Digamos que todavía falta. Fue reempinado el programa, fue reempinado. Yo quiero decir que desde luego el programa se sostuvo entre el 2015 y el 2019 gracias a la voluntad de los docentes y les estudiantes. Pero bueno, no basta la educación sexual, porque la educación sexual no puede ser motivo del taller hoy solamente. Yo creo a estas alturas que tenemos que hacer una fuerza enorme para la modificación estructural de la currícula formativa. ¿Y vos creés que el Ministerio está evolucionando en ese sentido? Yo lamenté mucho la salida de una común amiga nuestra que era secretaria y que, bueno, feminista comprometida, pero ahora, ¿estamos en ese debate o...? No, sí hay. Yo quisiera ser justa en esto. Hay esfuerzos muy grandes en el Ministerio de la Nación. Los hay en el Ministerio, no es Ministerio, la Dirección Provincial, ¿no? Que no es Ministerio, tú sabes que en la Provincia de Buenos Aires no se llama Ministerio de Educación. Pero ha ido una parte del viejo equipo que tenía la ESI, del equipo inaugural, está trabajando en la provincia. Yo creo que se ha avanzado, por lo menos por lo que yo puedo considerar empíricamente. En fin, en estas temporadas largas, muchísimas escuelas secundarias, muchísimas escuelas de formación del profesorado. Muchísimas, cuando digo muchísimas, digo por lo menos 10, me pidieron, por supuesto, charlas y conferencias o, bueno, coloquios a través de plataforma, en lo que entiendo que es una retomada de la extraordinaria propuesta ESI. Ahora, algo que nos preocupa muchísimo en materia educativa es que se haya modificado el impuesto a las ganancias para permitir una desgravación a los papás, a las mamás que pagan la escuela privada, porque entendemos que es una traslación de los ingresos que deberían estar volcados a la educación pública, porque entendemos que es un fenómeno que tiene que ver con las clases medias urbanas y centralizadas en la ciudad de Buenos Aires y en todo caso en el conurbano, porque en la mayoría del país los hijos e hijas van a la educación pública. Entonces, eso incluso fue objeto en nuestro plenario de la campaña nacional por el derecho al aborto de debate, porque además estamos bregando por un Estado laico. Estamos en este momento en una articulación que se llama OLA, Organizaciones Laicistas de la Argentina, tratando de derogar todas las leyes que signifiquen privilegios, y aunque esa desgravación impositiva no habla específicamente de las escuelas creyentes, obviamente en ese paquete de escuelas privadas, las escuelas con alguna orientación religiosa son un número importante. Entonces, eso realmente ha sido objeto de debate. El Ministerio de las Mujeres habló de este tema. Lo tenemos que llevar desde el Consejo Asesor. Sí, es un debate que no vino a luz, ¿no?
Pero digo, esto no vino a luz. se anunció desde el Ministerio de Economía sin debate, Sí, digamos. no vino a luz de manera, digamos, justamente en los locus específicos, ¿no? En nuestro Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Yo creo ahí efectivamente que hay algo, digamos, extraño, ¿no? Porque indirectamente implica un reconocimiento y un cierto fomento, ¿eh? Yo te diré, es algo que de nosotros todas maneras, y nosotras criticamos en la ciudad de Buenos Aires. Cuando yo fui legisladora de la ciudad, cada vez que había alguna traslación indirecta de recursos de lo privado, de lo público a lo privado, lo subrayábamos en materia de educación. Sobre todo porque la educación está la educación mal llamada pública, porque admito, que se llama pública de administración privada o de gestión privada. Es un eufemismo. Es un eufemismo. Yo voy a darte la noticia tal vez más dolorosa. Sí, como vos decís, la Ciudad de Buenos Aires tiene casi más alumnado en el sector de las escuelas privadas. Y te voy a decir una cosa, perdón pero que no te solamente interrumpa. en la Ciudad de Buenos Aires. Eso ha sucedido de manera como de goteo, pero de manera permanente. Y eso ha sido fomentado, porque si no hay y la Ciudad de Buenos Aires es la que menos se justifica porque es la que tiene más oferta, mejor educación pública. Educativa. Pero si no construyen escuelas, si no hay infraestructura, yo quiero decirte, efectivamente, ha habido una mitología adversa. El mito de la escuela etcétera, una mitología adversa. Y ha habido, obviamente, una casi imposibilidad de competir con los recursos, algunos no tan importantes, que ofrece el sistema privado de educación, que hay por ahí más computadoras, relativamente. Eso es muy relativo. Estoy absolutamente de acuerdo en que no hay una ventaja comparativa. Pero hemos tenido inclusive un presidente que dijo caer en la escuela pública, ¿no? Así que imagínate las devociones por la publicización de la educación que hemos tenido. Todo eso es pernicioso. Yo creo que esto hay que repensarlo, pero quiero decirte, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una concurrencia importante de niñeces y de adolescencias en la escuela privada. Lamentablemente ha crecido el número de reclutamiento en las escuelas privadas a lo largo de todo el país. Bueno, por eso trabajemos sobre una buena oferta pública y una buena infraestructura pública. Nos queda un minutito nomás. Quisiera tus reflexiones, compromisos, deseos para la Agenda 2023, para las mujeres, diversidades, desde este rol tan importante en la Presidencia de la Nación que ocupás y en el Ministerio de las Mujeres. Bueno, es un lugar no tan importante, es un lugar pero nomás influyente. Es un lugar de cooperación, y sobre todo de mi parte con una enorme responsabilidad ética, ¿no? En torno de los grandes objetivos que queremos para dignificar la vida, especialmente de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas. Mi apuesta es la de siempre, potenciarse. Necesitamos a mujeres potenciadas, ¿no? Empoderadas es un lindo término, pero a mí me gusta mucho más y lo he explicado muchísimas veces. Potenciar es un término que viene del gran filósofo Spinoza, ¿eh? Potenciar no da lugar a ninguna... Se sabe que empoderar, el poder significa la posibilidad de que alguien haga la voluntad de otro, ¿no? Aún siendo un poder no autoritario. Entonces a mí me gusta mucho la palabra potenciar. Yo espero que las mujeres estén mucho más potenciadas, y esa potenciación implica una subjetividad, un empinamiento de la subjetividad, que les haga ver, que les haga darse cuenta, que les haga percibir. No necesitamos más rotuladas feministas, necesitamos insurgentes, necesitamos mujeres insurgentes, necesitamos también a todas las personas del enorme arco de la diversidad, también su insurgencia, ¿no? Y resistir con toda la fuerza que, sobre todo frente a los impulsos retractivos en materia de derechos, resistir las fuerzas retractivas, darse cuenta, sobre todo en esta temporada que viene,
a dónde está el camino de los derechos y por dónde está su cancelamiento. Mil gracias, Dora, por habernos acompañado en esta tarde de hoy en Café con Luber. Y bueno, esperemos que no sea la única vez y que en el 2023 nos volvamos a encontrar muchas Ojalá. veces. Un beso enorme. Y este lujazo que nos dimos hoy de tener a Dora Barrancos, a Cecilia Alemani y de terminar el año de esta manera feliz. Y por supuesto feliz porque ganó Argentina, feliz porque tuvimos estas invitadas de lujo y desearles a todos nuestros oyentes de Radio Sónica muy felices fiestas. La semana que viene vamos a repetir este programa, así que nos van a estar escuchando por segunda vez, pero a todos los creyentes, feliz Navidad, feliz Nochebuena, y a todos, feliz Hanukkah también, para los creyentes de la comunidad judía, y para todos los argentinos y todos los oyentes de Radio Sónica argentinos en todas partes del mundo, muy feliz 2023, los mejores deseos, y muchas gracias acá a los compañeros de la técnica, Hernán, Flor, y a los chicos de la radio. Gracias, chau, hasta la semana que viene, porque seguimos, como siempre, con Café con Luber todos los lunes. Somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria.